El título del mensaje de esta mañana es La provisión del cielo. Ya de por sí es lindo el título, atractivo. Y vamos a leer Santiago capítulo 1, versos 17 y 18 solamente. Oramos una línea y luego nos sentaremos. Dice la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Padre, en esta dulce mañana te damos gracias. Gracias por tus cuidados, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, porque podemos cantar, orar y celebrar en tu presencia, agradecer, llorar, reír, Señor. Gracias. Gracias por el mensaje que ahora nos vas a traer a través de la exposición de tu palabra por medio de tu siervo. Dale gracia para comunicar toda tu voluntad en esta parte. Danos a cada uno oído de sabios para oír con inteligencia, sabiduría y disposición. Y líbranos del mal una vez más, de nuestros enemigos que quieran perturbarnos, dañarnos a nosotros, a nuestros seres queridos o aún nuestros bienes. Haz como a Job, Señor, rodéalo todo, de manera tal que ningún enemigo pueda dañar nada ni nadie en medio de tu pueblo. Te encomendamos este mensaje para que sea de provecho para aún los que lo escuchen grabado. En el nombre de Jesucristo, Padre, te encomendamos todo. Y el pueblo dice, amén. Amén. Tome asiento, por favor. Sin duda, creo que no es difícil interpretar lo que la Biblia dice. Lo perfecto, lo bueno, los regalos buenos y perfectos descienden de lo alto. Del Padre de las Luces, un título poco utilizado, pero es uno de los tantos títulos que se le dan a Dios, el Padre de las Luces. Por decirlo así, el Padre o el en quien están todas las verdades que se unifican en una, en la verdad de Dios o la palabra de verdad, como la define más abajo en el siguiente versículo, donde se revela algo tremendamente poderoso que nos ayuda a cada vez afianzar más la doctrina de la salvación soberana de Dios, de la voluntad soberana en la salvación, donde claramente dice que Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Ni vos, ni yo, ni nadie, ni siquiera en términos humanos, tuvimos la voluntad de nacer. Fue la acción de nuestros padres, la voluntad de nuestros padres la que nos hizo nacer. Nosotros no escogimos nacer. Bueno, esta es la figura que Dios utiliza para el nuevo nacimiento, donde no interviene la voluntad humana para nacer de nuevo. No hay forma de que un bebé pueda decidir nacer o ser engendrado, que es peor. O mejor, digamos en términos de ejemplo. Ningún ser humano decide nacer, así ningún cristiano decide serlo. Una vez que Dios decide serlo, la persona decide por Cristo. Le recibe a Cristo, se arrepiente verdaderamente de sus muchos pecados, porque no son pocos, y se compromete a amarle y servirle de todo corazón porque recibe la gracia de Dios para así hacerlo, y el Espíritu Santo que lo capacita para vivir en la verdad, para vivir una vida de piedad, donde Dios es el objeto de nuestra adoración
y el fin mismo de todas las cosas. Y esa conciencia se adquiere a partir del nuevo nacimiento. No hay forma de existir si uno no nace. Y no hay forma de ser un verdadero creyente, no un creyente, un asistente, un evangélico nominal, ¿se entiende? Sino un verdadero creyente, una persona nacida de Dios, de arriba, del cielo, engendrada por el Espíritu. Es la única que puede verdaderamente honrar a Dios, servir a Dios, donde va a tener que luchar con sus pecados, pero ya no vive dominado por ellos, ni a merced de ellos, para hacer algo bueno para Dios de vez en cuando, sino al contrario, vive para Dios todo el tiempo, porque Él es el objeto de su alabanza. Ama su ley y todo el día es ella su meditación. En términos generales, obviamente, ¿no? Todos trabajamos y tenemos responsabilidades en diversas áreas, pero en definitiva, la ley de Dios está todo el tiempo en el medio de nuestras decisiones. Por lo menos eso le pasa a los cristianos, que antes de dar un paso piensan en la voluntad de Dios, piensan en los términos de Dios. Y eso es un don de Dios. No es algo que uno simplemente decide tener. Es un don perfecto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay, y esto reafirmamos lo que hoy en la bendición del noviazgo de los chicos decíamos. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación, no hay un milímetro, vamos a darlos en términos de longitud, no hay un milímetro de variación. No, la voluntad de Dios no cambia en absoluto, no se modera, ni se exagera, ni se minimiza. Los hombres minimizan la autoridad de la palabra. Los seres humanos, con sus creencias, sus corrientes de pensamiento, minimizan las demandas de Dios, por ejemplo, los requisitos. Usted conoce requisitos, por ejemplo, para el pastorado. A veces son pasados por alto. Los requisitos para vivir en el ministerio, ejercer un ministerio, se pasan por alto. Los ministerios o los requisitos para ser un cristiano solamente se pasan por alto y dice, bueno, pero lo que pasa es que de carne somos. Y se autojustifican y buscan un versículo torciéndole el significado para de alguna manera justificar su pecado y vivir así. ¿No? Pero los que hemos nacido por la palabra de verdad no podemos ser sino de la verdad. Los que nacimos de raza mestiza o medio oscura, somos así. Los que son blancos nacieron de la raza blanca y los que son negros, ¿pueden cambiar el color de su piel? No, porque nacieron así, a menos que haga como Michael Jackson, ¿no? Que se operó la piel, pero es otro tema, pero eso ya es una intervención exagerada y que no sirve para nada. Pero en definitiva, como dice el Señor, no podemos hacer ni negro ni blanco ninguno de nuestros cabellos. Sí, bueno, pero lo puedo teñir, sí, pero igual sigue saliendo el mismo color. Hay que hacerle una pasadita de tanto en tanto. ¿Por qué? Porque el color no cambia. Yo no tengo ese problema. Pero los que nacimos de la verdad somos de la verdad. Pertenecemos a la verdad. No cambiamos la verdad por nada porque somos de esa verdad. No estamos, ahora necesitamos cuidarnos, claro, porque podemos ser, como dice Pablo, me temo que la serpiente con su astucia, decía Pablo, os engañe y vuestros sentidos de alguna manera sean corridos de la sincera fidelidad a Cristo. Sean perturbados de manera tal que comiencen a creer de otra manera que la que Dios estableció. Pero hay una sola manera de creer, que es a través de la verdad y la palabra de verdad. Bueno, esa palabra que se hizo texto, digámoslo así, a partir del ministerio de Moisés. Ustedes saben, ¿no? En el ministerio de Moisés, la voluntad
se plasma en escritos. Arranca con las tablas de la ley escritas en la piedra. Y de alguna manera dice la Biblia en el Nuevo Testamento que también la voluntad de Dios está escrita en nuestros, como en las tablas de piedra en nuestros corazones. O sea, ¿qué está hablando? Que cuando Dios te hace nacer de nuevo, Él reescribe su ley en tu conciencia. Tu conciencia ya no está corrompida, sino que cuando uno nace de nuevo, tiene una conciencia restaurada. Por eso es que es más consciente del pecado y es más consciente de la justicia de Dios, como también consciente de los juicios venideros de Dios. Que con Dios no se juega y que a Dios no se lo manosea y a Dios no se lo puede meter en una religión donde en nombre del avivamiento se puede cometer cualquier barbaridad o decir cualquier herejía y total, Dios la acepta porque es de todo corazón o porque funciona. Y en estos tiempos donde hay tantas herejías y tantas cosas que la gente elige, porque recuerde, ¿por qué hay? Vamos al terreno del delito. ¿Por qué hay mercado negro de celulares? No, es por culpa de los ladrones, que hay muchos ladrones. ¿O no? Pero si se robaran muchos celulares y si nadie compra celular robado, no habría mercado negro. La culpa no es de los ladrones. Los ladrones roban porque son ladrones. Pero los que no son ladrones, de alguna manera terminan siendo cómplices porque compran en el mercado negro celulares. Un ejemplo. Entonces, todo mercado negro existe porque hay gente que los compra. Todo grupo de herejías y enseñanzas heréticas, pseudo piadosas o cosas que traen, digamos, beneficios económicos o popularidad o impacto social a una iglesia, seguirán abundando en tanto y en cuanto haya seres humanos que los consuman. Si hay supuestos milagros, supuestos derramamientos y avivamientos en las iglesias, porque la gente quiso tener de alguna manera lo que el mundo tiene, porque no quiso deshacerse de lo que satisfacía los deseos de la carne, las necesidades pecaminosas del cuerpo humano afuera de la iglesia. Entonces, de alguna manera compra un producto religioso santificado y lo mete en la iglesia para que de alguna manera complemente esa necesidad de no tener que ir a comprar afuera en el mundo chancho para hacer chancha la iglesia, pero santa en el nombre de Jesús. Y le voy a mostrar una historia triste dentro de las tantas tristes historias del pueblo de Dios que recibió la ley escrita del Señor, ¿no? Pero que quizá en el momento que lo voy a leer, todavía usted dice, bueno, pero no eran estudiosos de la palabra. Bueno, pero Dios es un Dios que revela muy claramente a través de diversos métodos su voluntad, lo cual está muy claro, ¿no? Muchos juicios de la antigüedad fueron muy concretos respecto de lo que Dios no quería que los seres humanos hagan. Y así todos lo hicieron, ¿no? Usted vio que a la altura de la historia en el tiempo de Moisés, ellos conocían muy bien las historias de Abraham, de Isaac, de Jacob, sabían de dónde venían. Las tribus de Israel tenían claramente sus promesas, la promesa de Dios, pero fundamentalmente conocían el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Conocían los juicios sobre Sodoma y Gomorra, conocían los juicios de la antigüedad o en el mundo antiguo prediluviano, donde solo 8 personas fueron salvas.
por la gracia de Dios otra vez. El método sobrenatural que Dios usó prácticamente, hacerle hacer un barco sobre la tierra o un astillero en el desierto, por decirlo así, en un tiempo donde no llovía, a la manera que llueve después del diluvio, ¿no? Es cosa de locos o de creyentes. Bueno, no era uno de esos, tratado como loco, pero desde el punto de vista del mundo, pero obediente a Dios y perfectamente creyente. Bueno, pero vamos al libro de Números, en el capítulo 11. Un pecado muy conocido y muy repetido por el pueblo de Dios en esa época también. La queja, los cuestionamientos a Dios. Porque no se comprende la voluntad de Dios. Una cosa es, y lo resolvíamos con uno de los chicos, no me acuerdo con quién, sobre la diferencia entre el cuestionamiento y el ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me acontece, Señor? ¿Por qué esto? ¿Usted ha hecho esa pregunta? Mire, le voy a ayudar a sacar un peso de encima. Si usted, esa pregunta que le hizo, ¿por qué Dios me viene esto a mí? Y en su corazón no había amargura, sino dolor, esperando que Dios haga algo más y que lo socorra, y no hay amargura en su corazón, entonces usted no cuestionó a Dios. Usted dio una expresión de socorro, de deseo, de tratar de entender. Y ahora lo va a entender de todo. Cuando Jesús dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Pecó? No, porque Dios no podía pecar, Jesús no podía pecar. Entonces, cuando usted pregunte, ¿por qué, Señor? Pero lo hace con un corazón humilde, sometido a los procesos de Dios, usted no cuestionó a Dios. No se preocupe, no pecó contra Dios. Diferente, lo que dice la Biblia en el verso 1, dice, aconteció que el pueblo se quejó. Esto es diferente, ¿no? A oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Mire la ira de Dios ya de por sí, mire la ira de Dios. ¿Dónde pegó? Por decirlo así, el misil de Dios, ¿dónde cayó? ¿Dónde? En un extremo, podía haber caído en el medio, el misil. Vamos a usar en términos de misiles, ¿no? El misil de Dios, de la ira de Dios merecida, porque ¿quién puede cuestionar a Dios? ¿Por qué, Señor, hace las cosas así? ¿No? Y eso hacía Israel, se quejaba contra Dios. Pero Dios podría haberle aplastado con su ira en un instante. Sin embargo, pegó, vamos a decirlo así, el misil de Dios en un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. O sea, que con todo había un intercesor. Y esto habla de lo importante que es, aun cuando cometemos un error, orar por los hermanos que sí cuestionan a Dios, que murmuran y se quejan contra Dios y contra su iglesia. Podemos orar para que la ira de Dios no caiga por completo sobre ellos. ¿Sí? Y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y pasó. Esta fue una de las tantas, ¿no? Dice el verso 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, o sea, hace poco había caído el misil y se salvaron, pero fueron otra vez impelidos, impulsados a cometer el mismo error
pero ahora movidos por gente, dice, extranjera. Eso ya de por sí le muestra lo peligroso que es estar con el oído abierto a las ofertas de los que no pertenecen al pueblo de Dios, que hacen sugerencias de lo que deberías tener, de lo que deberías ser, de cómo deberías vivir, de cómo debería ser tu vida, como que de alguna manera los que opinan de afuera o en medio, que son de afuera, aunque están adentro, opinan en contra de los planes y propósitos soberanos, secretos de Dios, que no llegan a comprender porque son extranjeros en términos espirituales y aquí en términos de población. Contaminaron los corazones de los creyentes porque tuvieron un vivo deseo de qué, ahora vamos a ver de qué, lo cual los llevó a llorar, pero no a llorar y a implorar misericordia, sino a quejarse otra vez. Y dijeron, ¿quién nos diese a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Entonces, póngase en el lugar de Dios. Dios los saca al desierto. Cruzan el Mar Rojo. Vieron las 10 plagas. Cruzan el Mar Rojo. Imposible. Destruye a todos los egipcios. Imposible. Comienzan a caminar en el desierto. Imposible. 600.000 personas por ahí, ya, con niños, ancianos, todos los animalitos, la carga, todo, ¿no? Imagínense, no había tren ahí donde ponían todos los vagones de carga, iba cada uno en cada clase según su nivel social. No, todos a pie, en el desierto, calor fulminante de día, frío de noche intenso, la amplitud térmica es gigante en el desierto, usted lo sabe. Es difícil vivir, difícil a la noche, difícil vivir de día. No hay comodidades, no hay sombra, no hay agua, no hay... Es muy difícil vivir. Pero ustedes saben que Dios le había enviado el maná para que comience. Dios se lo envió. Pero ellos, habiendo visto todo lo que Dios hizo, habiendo visto cómo Dios los libró de la muerte una, otra y otra vez, y viendo el juicio de Dios sobre los enemigos y los que no aceptan su voluntad, viendo cómo terminaron los egipcios, viendo cómo Dios los libró de manera poderosísima, ellos sin tener ni herramientas, ni armas, ni ejército, ni estructura militar, ni de disciplina militar, ni siquiera tener gente con habilidades, porque eran todos esclavos prácticamente, tenían mentalidad de esclavos, no tenían ni universidad, ni primaria, ni secundaria, ni nada. No había gente capacitada, gente con estudios, gente con mente ingeniero habría, pero si no está capacitado y no se han desarrollado los talentos, imagínense la pobreza intelectual, la pobreza social, la pobreza en cuestiones de hábitos. O sea, en la miseria más grande, y Dios con el imperio más potente, más poderoso de aquel tiempo, el imperio egipcio, el faraón. ¿Quién se iba a poner a faraón? Faraón, que era Dios en la tierra, se creía él, y hacía cuanto quería, y de hecho la tecnología, los ejércitos, los carros, los caballos, las armas, todo lo que tenía Egipto, con todo, no pudieron a un pueblo tan miserable, vamos a decirlo así, o en condiciones tan miserables, mejor dicho, matarlo, destruirlo, atraparlo, pese al odio que le tenían. O sea, era muy fácil, la cuenta era muy fácil. Egipcios, hebreos, ganan por goleada, no hay mucho que pensar. Pero para Dios, todas las cosas son posibles. Alguno
podría preguntar, ¿pero no lo vieron esto? ¿Y todavía te quejas? ¿Y te quejas? ¿Y te quejas? Y encima estás escuchando las voces. Imagínate, ¿no? Y Dios les trae un alimento que Él preparó, especial, adaptado seguramente para las necesidades que ellos tendrían, porque ¿quién conocerá el cuerpo humano y sus necesidades sino el diseñador? ¿Quién no conocerá más las necesidades nutricionales y fisiológicas del cuerpo humano sino aquel que lo diseñó? Y le envió un alimento especial, necesario y suficiente, porque así lo entiendo, para que ellos puedan vivir y llegar al objetivo que Dios les había dado. Como nosotros. Dios tiene un plan para nosotros. Tenemos una meta. Sí, cruzamos por el desierto de esta vida, sí, donde esto no es el cielo. La verdad que vivir en este mundo no es vivir en el cielo. ¿Verdad que no? Es como un desierto. Y aún así, Dios nos da su provisión. Pero, con todo, dice, y era el maná como semilla de culantro, y su color como de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas y su sabor era como de aceite nuevo. No estaría mal, ¿no? Porque tendría su componente graso, ¿no? ¿A quién le gusta un pancito que tenga su nivel de grasitud justo, ¿no? Un criollo bien calentito, bien, ¿no? Con la materia grasa en su nivel justo. Está bueno, ¿no? Está feo el criollo cuando es amargo, seco, cascarón, o el pan, ¿no? Que se hace, o la esa prepisa horrenda que es una especie de... Pero si te dice, no, era como algo doradito, con un gusto a aceite nuevo, la verdad que debería estar rico, ¿no? Y hacían tortas, hacían diferentes comidas, preparaciones, con la comida que Dios les mandaba. Pero los extranjeros le dijeron, ¿te acordás el pescado que comíamos? Y con todas las verduras que le metíamos, los ajos, los puerros, y de postre los melones que nos comíamos. ¿No? Imagínense, ¿no? Le llenaron de vivo, tuvieron un vivo deseo, ¿te acordás? Eso era bueno, eso era vida. Esto es una porquería. Así, ¿no? Diciendo esto, porque eso es lo que dijeron delante de Dios, esto es una porquería. Fíjense, esa actitud despreciable ante un Dios tan santo, a mí me parece, creo que usted se da cuenta que es absolutamente condenable. ¿No? Mire si no era para mandar todos los misiles juntos y listo, bueno, terminemos con esto. Eso seríamos nosotros, ¿verdad? Muy reactivos, pero vea qué paciente es Dios. Dígale a Dios, gracias, Señor, por ser paciente conmigo. Porque yo he cometido muchas de estas barbaridades también. No con maná, pero en otras partes de mi vida yo también fui bastante despreciable. Bastante amargo con mis palabras para contigo. Fui muy injusto. Y agradézcale a Dios por su paciencia. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. O sea, Moisés es un hombre que evidentemente era un hombre reactivo, ¿no? La Biblia dice que era el hombre más manso de la tierra, ¿dice eso? Sí. O sea, él estaba amansado, pero no era manso por naturaleza, porque de hecho él había cometido un homicidio. Entonces, tan manso no era. Pero había sido amansado por Dios. Eso es lo que hace. Por eso, si usted tiene un carácter fuerte, reactivo, no se maldiga ni se culpe de este carácter de podrido que tengo. No, es que Dios lo tiene que usar para algo, el carácter fuerte, ¿sí? Ahora, tiene que estar usted domado o domada, ¿sí? Usted ya tiene que haber pasado por el proceso de Dios, a través del cual Dios doma tu carácter, no te lo cambia.
¿Sí? Así decir el que está al lado, tranquilo, tranquilo. Dios te cuida. Bueno, y Dios le dice, le dice a Moisés, Moisés a Dios, dice, Señor, no puedo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, dice, ¿no? No, ya no me banco más a toda esta gente quejándose, lo único que hace es quejarse, Señor. Porque Moisés fue el instrumento que usó Dios para liberar al pueblo de Israel, ¿o no? Es más, Moisés iba, Señor, no me van a creer. Vos andá, Moisés, te voy a dar esta vara, ¿no es cierto? Y con esta vara vas a ir, ¿quién me manda? Yo soy, me manda, nada más. ¿Y qué vas a hacer esto? Y esto vas a hablar con Faraón, vas a hacer esto. Y bueno, y Moisés hizo lo que Dios le mandó. Moisés no hizo ni más ni menos. Moisés se había encontrado con Dios. Moisés conocía bien a Dios. Y si así lo haces, tú conmigo, yo te ruego, fíjese a qué punto llegó Moisés. Te ruego que me des muerte, si he hallado gracia a tus ojos y que yo ya no vea mi mal. ¿Qué es lo que quiso hacer Moisés ahí? Quiso morirse. O sea, él no quiso suicidarse, no dice que quiso, ¿no? Como esto quizá también a usted le pasó. Señor, llévame, ya no aguanto más. Llévame, no aguanto más esta vida. Llévame, Señor, llévame. No sé por qué vivo así, no sé. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? No aguanto más, llévame. Bueno, Moisés llegó a ese punto en la vida donde él decía, Señor, no sé todo este pueblo, no sé por qué me pusiste, todo esto que hiciste. Me imagino la cabeza de Moisés, ¿no? Viendo todos los milagros, el poder de Dios, recordando el llamamiento de Dios, habiendo visto la mano de Dios, todas las cosas que Dios hizo, todos los milagros, el poder manifiesto de Dios, habiendo escuchado la voz de Dios misma. Y de repente, si este pueblo no entiende nada, ¿cuándo va a comprender? Tanto tiempo hace que estoy con ellos, tantas cosas que le enseñé, tantas cosas que le dije, tantas veces que le dije, tantas cosas que hizo Dios. Lo último que hice es orar por ellos para que no los queme a todos y otra vez vienen con lo mismo. ¿Te imaginas cuando vos terminás de arreglar algo y otra vez te vienen con lo mismo? ¿Cómo te pones vos? ¿Otra vez con esto? ¿Otra vez? ¿Vos cómo haces? ¿Te descomponés de los nervios o no? Bueno, para que comprendamos a Moisés. ¿Usted comprende la situación de Moisés? Pobre muchacho, ¿no? Bueno, le digo que los seres humanos no han evolucionado mucho, ¿eh? Las cosas siguen igual. O sea, usted mire en su contexto, yo miraré en el mío y trate de comprender a su hermano, trate de comprender al pastor. Porque los seres humanos no son muy diferentes a la época de Moisés. Son otra clase de seres humanos. Son lo mismo. Los pecados han evolucionado, han cambiado, son los mismos. Los mismos. Entonces, mire al hermano, a la hermana que lucha, que pelea, que brega siempre y va, y va, y va. Ahora comprendo a mi hermano. ¿No? Bien. Bueno, entonces, Dios le dice lo que le había recomendado el suegro, ¿no? Escógeme 70 ancianos que no sean dados a la codicia, que sean hombres justos, rectos, temerosos de Dios. Bueno, y yo voy a poner, así como puse mi Espíritu Santo en tu vida, voy a poner mi Espíritu Santo en ellos. Y ellos te van a ayudar y ya no vas a llevar la carga solo. Ahora no vas a estar solamente loco vos, sino loco los 70 también. Bueno, esa es palabra mía, ¿sí? No es palabra de Dios. Pero digo, no es, porque no mejora mucho la cosa, sino que la carga es más repartida, pero no mejora. Bueno, y bueno, finalmente, imagínense, Dios le dice a Moisés, bueno, a ver, tranquilo, Moisés, a ver, cálmate un poco, vamos, tenemos un plan, ¿no? Me imagino la paciencia de Dios, qué bueno es Dios, ¿no? Digo, gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Bueno, en Números 11, 18, vamos ahí. Pero al pueblo dirás, le dice Dios, santificaos para mañana y comeréis carne, le dice. ¿Queréis carne? Bueno, y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne?
Ciertamente nos iba mejor en Egipto, como diciendo, Dios le echó en cara lo que ellos dijeron en la cara de Dios. O sea, que esto es una porquería, traduciéndolo, ¿no? Un poco. Ustedes me dijeron que esto era una porquería, que lo que era bueno, lo bueno era lo de antes. Eso era bueno. Ahora era esta cosa me ponen acá, ¿no? ¿Ustedes dijeron eso? Bien. Bueno, pues os dará carne y comeréis, ¿no? Pero me imagino la cara de Moisés, ¿no? ¿Quieren carne? Como diciendo, ya no era esa cara complaciente, ¿no? Quieren carne, ¿no? Quieren carne, ¿no? Bien. No comerán carne un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que se os salga por las narices van a comer carne y la aborrezcáis. Porque me imagino, ¿no? Por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. O sea, ¿no se dieron cuenta que Dios está en medio? Bueno, pero esto les va a pasar. Y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto acá? ¿No? ¿Para qué salimos acá de Egipto? Bueno, entonces en el verso 31 dice que vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro lado. Un lado del campamento, caminando un día y caminando otro día al otro lado del campamento. Y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. 2 codos, parece que las codornices, 2 codos de altura, ¿cuántos son? 90 centímetros. Bueno, aparentemente la codorniz es un animalito que no vuela mucho, anda por ahí siempre, ¿no? Así que era fácil agarrar. Así que, bueno, y comenzaron a juntar todo eso, ¿no? ¿Querían carne? Bueno, vayan. Yo me imagino, qué cara dura, ¿no? Pues ni siquiera pedir perdón, está bien, sí, nos equivocamos. No, fueron a buscar la carne que le dieron, no, así con... ¿No? Que no hay carne, bueno, caminá un día, después van y vienen, ¿no? Y vinieron con la carne, ¿no? Y bueno, y se encendió otra vez contra el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Vaya a saber con qué plaga, ¿no? Que vendría asociada a la alimentación deficiente, no sé, no importa mucho. Qué sé yo, estaban las aves con algún virus o algo como la gripe aviar, por ejemplo, que no se contagia, que se pasa al hombre, está ahí. Hay virus que están ahí, ¿no? De mutar para pasarse al hombre. Dios nos libre, ¿no? De otra pandemia, pero hay virus, les cuento, ¿no? Que hay virus que están ahí de mutar para empezar a contagiarse en los seres humanos. Que matan muchísimas aves. Bueno, los mataron a muchos de ellos. Y dice, y llamó a aquel lugar Kibrot Arabá. Ataaba. Por cuanto allí sepultaron a un pueblo o al pueblo codicioso. O sea, más muertos todavía. Ya en la anterior Dios mandó un misil, acá mandó una enfermedad. La cuestión es que de una forma u otra murieron un montón. Fíjense cuando decimos, ¿no?, que el pecado que más muertos trae en el pueblo de Dios es la murmuración. Entonces, vea la historia un poquito y vea lo que quiso el pueblo, ¿no? El pueblo de Dios. ¿Qué quiso? Quiso otra cosa que la que Dios daba. Y a ver, comparativamente hoy, ¿qué nos da Dios? Dios nos da su palabra. Pero el pueblo de Dios, ¿qué buscan las iglesias? A ver, ¿qué es lo que más llena las iglesias? ¿Es el estudio de la Biblia? Ustedes ven los seminarios y los estudios bíblicos, lo más lleno de la iglesia. ¿Qué busca la gente? En el pueblo de Dios en general, no hablamos. ¿Qué busca? ¿Dónde están las iglesias más llenas? Si ustedes ven, buscan cosas que el mundo busca. ¿Sí? Llaman avivamiento, pero no es avivamiento, porque el avivamiento va asociado al perdón, a la justicia, al vivir en santidad, al poner su vida en orden, al amar a Dios, a predicar el evangelio de la gracia de Cristo y arrepentimiento y perdón de pecados. Pero si vos predicás, Dios tiene un poder, una gran cosa, una bendición, y ves personas dando testimonio de que Dios reparó su matrimonio, ¿no?
Y entonces vienen las personas y dicen, yo vine a esta iglesia porque Dios bendijo mi matrimonio. Yo comencé a congregarme, dice, porque Dios sacó a mi hijo de la droga. Uy, qué lindo, dice uno, ¿no? Yo también que Dios quiero que a mi hijo lo saque también. Yo también quiero que arregle mi matrimonio, Dios. Y entonces vamos a la iglesia. Entonces viene un supuesto ministro y dice, aquí vamos a creer el poder de Dios. Dios va a hacer cosas en esta hora, ¿no? Entonces, acá hay, lo que pasa es que acá hay una capa de demonios que está impidiendo la transferencia de las oraciones al cielo. Es más, hay una capa de espíritus ancestrales arriba que no pueden ser atravesados por el poder. Entonces necesitan la autoridad de un apóstol que levante su mano y en el nombre de Jesús pueda romper las capas que impiden que la bendición caiga sobre tu vida. Y ahora yo, como siervo y ministro de Dios, decreto que en el nombre de Jesús se rompan y se abran los cielos sobre tu vida y caiga ahora la bendición sobre tu hogar. Y se arregla el hogar. Entonces la persona viene y cuenta, desde que el apóstol, el profeta fulano oró, ahora yo tengo mi matrimonio, aquí le presento a mi flamante marido, el tercero era, pero... Dios lo arregló, ¿no? Lamento mucho, ¿no? Los divorcios, por supuesto que los lamento. Y lo digo no con el tono de burlarme de la persona que sufrió, sino con la hipocresía con que se manipulan las personas y se hace sublime lo que debería ser una acción de pura humildad. Decirle, gracias Dios porque hasta aquí estoy, gracias a tu misericordia y por tu perdón y tu gracia estoy en la iglesia. No porque salvaste a mi marido o porque uniste a mi matrimonio, a mi familia. Hermanos, yo en todo lo que le conté no estaba Cristo en el medio. Estaba la bendición de Dios en el medio. Estaba la mano del apóstol en el medio, pero no estaba Cristo, ni la necesidad de que una persona se arrepiente y reciba perdón de sus pecados, ni la soberana determinación de Dios salvar por medio de la palabra de verdad, pecador. De lo cual leímos al principio en Santiago, ¿no? Que Dios, ¿recuerdan? Santiago 1:18, de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. De su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Pero eso no lo escuchamos nosotros. No, vos tenés que aceptar a Jesús. Cuando aceptes a Jesús, todos tus problemas se van a solucionar. Vos lo que tenés que es aceptar a Jesús. Vos tenés que aceptar a Jesús y ya está. Entonces yo acepto a Jesús. ¿Aceptaste a Jesús? Listo. Terminado. Tus problemas son solucionados. Claro, traemos uno, sí, yo acepté a Jesús y listo. Y la cuestión es así. Bueno, palabras más, palabras menos. Eso atrae mucha gente porque todos, ¿quién no necesita? ¿Quién no tendrá problemas económicos? A ver, sobre todo en este tiempo. La pasamos fantástico este verano, ¿no? ¿Sí? Manteca. El precio de la manteca estaba en el techo, pero no en la heladera. Yo me acuerdo que íbamos con Susi, no, bueno, ahora vemos, ¿no? Y elegimos la manteca por kilo, fijándose cuál, y una manteca a veces de 100 gramos, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dios mío. Pero Dios es bueno. Y agradezco a Dios por su provisión y misericordia. Pero, ¿a qué voy, hermanos? Que la razón por la cual estamos aquí no es la manteca, ni el auto, ni el matrimonio, ni siquiera por el hijo, sino Cristo. Si no, no tiene sentido nada. Si no, volvemos a una religión pagana otra vez. Pero yo también, yo en otra vida cuando iba, yo llevé al curandero y bueno, y ahora estoy hasta que te hacen esos, ¿cómo es? Esa magia, no sé si magia que te conquista el novio, ¿no? Que tanto querés. Un amarre, bueno. Así que levante la mano los que están unidos en matrimonio gracias a un amarre, a ver. O sea, broma, pero
Bueno, eso diabólico, ¿no? Pero es lo mismo, hermano. Es lo mismo, el amarre te lo hizo el apóstol. Eso no es de Dios, hermano. Hoy yo los amarré a los, mirá, ya están. A los chicos. Están amarrados ya, en el nombre de Jesús hoy. Díganle a ustedes, ahora sí están amarrados, no van a poder zafarse, ¿no? Como decíamos, no adelanta a resistir, ahora va a ver. Qué bárbaro. No, hermanos. Necesitamos de la piedad, de la sabiduría, del ejercicio de la voluntad, del soportar los procesos de Dios, del tener paciencia, fe, templanza, mansedumbre, amor, fe, confianza. Eso tenemos que desarrollar y tener para pasar por los procesos dolorosos, difíciles, a través de los cuales Dios nos quiere llevar como llevó a Israel a través del desierto, como lo llevó a Moisés a través del desierto y como nos lleva a nosotros a través de esta vida. Nos lleva por procesos dolorosos, difíciles. Yo sé que es difícil, procesos económicos, ahora las plagas, el dengue encima. ¿Cómo pega ese bicho, por Dios? Una plaga y otras que potencialmente están allí por desarrollarse también. ¿Quién sabe? Dios nos libre. Y si Dios no nos libra, tendremos que atravesar por todo, hermano, pero con la confianza puesta en Cristo. Porque Dios proveerá. Así en lo material, aquellos que su corazón está en Cristo, no deben tener ninguna duda, que se han preocupado por el hermano, por la iglesia, por ser buenos administradores de Dios, se han preocupado para que no falte nada a los siervos. Aquellos que mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria. Eso está garantizado. ¿Por qué? Porque has sido fiel, Dios recompensa eso. En el día malo dice que lo librará Jehová por cuanto se ha acordado del pobre, dice la Biblia, ¿no? En el día malo lo librará Jehová y en la enfermedad mullirá toda su cama. No dice que necesariamente lo levantará de la enfermedad, sino que si por la enfermedad aún tiene que pasar, Dios pondrá sus manos abajo para que tu cama esté mullida por la mano de Dios, por la mano de Dios, para que tu enfermedad sea más pasable. Porque así Dios ha permitido que así sea. Pero no, la enfermedad hay que negarla, no es cuestión, la enfermedad no se sana porque la niegues. La enfermedad se sana por los procesos que Dios ha establecido, sea simplemente con un proceso viral a través del cual mucha medicina ayuda para que el cuerpo solo destruya el virus que se desarrolló dentro tuyo, o como si es una bacteria, no hay nada mejor que un buen antibiótico que la cancela en 2 días. ¿Para qué vas a reventar de pus si con un antibiótico lo podés solucionar? Si Dios te ha dado esa gracia de conseguir un buen antibiótico. ¿Verdad? Claro, ¿para qué está la medicina? Porque es la provisión de Dios, también para el pueblo de Dios. No, pero que Dios me sane. Estamos con la historia del inundado, ¿no? Que le mandó el bombero, el gendarme a caballo, el bote de la prefectura y el helicóptero de gendarmería. No, Dios me va a salvar. Y después aparece el Señor, ¿por qué no me salvaste? Y te mandé el bombero, el soldado, el gendarme, el de prefectura y ninguno lo aceptaste. Y bueno, acá está, hermano, ¿qué va a hacer? Dios provee, no como nosotros queremos, como Él quiere. Ay, no, a mí me gusta que me sane Dios. Y si Dios te quiere sanar a través de un médico y vos no querés, vas a decir, este médico me trajiste. ¿Le vas a decir a Dios? ¿O le vas a decir, gracias, Señor, por el médico que me atendió? Fue un doctor muy, muy respetuoso, una médica muy, 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 muy cariñosa que me trató muy bien. ¿No? Qué bueno, ¿no? Gracias, Señor, porque me atendieron fantásticamente, me trataron como un niño enfermo cuando estaba mal, ¿no? Gracias, Señor, porque tú mulliste mi cama en la enfermedad. Pusiste enfermeras amorosísimas, ¿no? Que me cuidasen. Seguramente usted tuvo la experiencia, ¿no? Qué bueno es estar en las manos de Dios, porque Dios nos cuida, hermanos. No todo sale como nosotros queremos, pero cuando una iglesia predica que todo va a salir como vos querés, como vos orás, como vos ayunás, como vos lo deseás,
Eso es lo mismo que ir al mundo, al curandero, hermano, porque anda al curandero, que es lo mismo. El curandero te va a cobrar una vez. Y listo, y soluciona tu problema. Colosenses 2:8. Van a ver que Dios es la única fuente de vida y su don es suficiente para nosotros. A veces en las iglesias proponen métodos para solucionar tu pecado, tu matrimonio. Y todo, no, acá vos necesitas liberación, hermano Olga, todavía. Vos necesitas liberación, porque hace 2 semanas que te veo mal. Necesitas liberación y necesitas un proceso de liberación allí. Y entonces la gente cree eso. Y si bien algunos, yo pasé por el proceso de liberación y en el momento que oraron, Dios me liberó. Y ahora yo creo en la liberación. O sea, la palabra no importa, Dios me ha dado su palabra, pero yo creo en el ministerio de la liberación, en el ministerio del rompimiento, en el ministerio profético, en los movimientos apostólicos, yo creo en el poder del apóstol, yo creo en la proclamación profética, yo creo en la proclamación positiva, yo creo en el movimiento de la palabra de fe, yo creo porque yo tuve resultados con eso, hermano. ¿Qué cree que te diga? Entonces ahora en mi iglesia comenzaron a usar la Biblia, mirá, comenzaron a usar la Biblia. No hay culto más aburrido que culto con Biblia. ¿Dónde vamos? Y donde esté divertido. ¿Dónde va la gente? ¿Dónde está aburrido? ¿Dónde está divertido? No los veo muy aburridos igual esta mañana, pero me alegro por eso. Pero tampoco los voy a hacer bailar, no se preocupe. Porque mi misión es mantenerle a usted atento para que escuche la palabra que la mayoría de las personas no quieren escuchar, la palabra de Dios, el maná del cielo, la provisión que Dios da al pueblo de Dios es su palabra, que es suficiente, diga conmigo, suficiente para hacer del hombre de Dios un hombre perfecto, preparado para toda obra buena, suficiente y perfecta, porque los dones de Dios son suficientes y perfectos y descienden del cielo. Pero yo creo en los resultados. Yo, si no veo, no creo. Yo quiero puerro, ajo, melones, pescado. Eso sí es comida. Esto no es comida. Y es al revés. Esto es comida, lo otro no es comida. Pero la mayoría de las personas hacen lo que los extranjeros dicen. Tienen un vivo deseo. ¿Saben por qué? Porque no conocen a Cristo. Porque si conocieran a Cristo no serían extranjeros. Pero por cuanto no saben quién es Dios, y ahora se lo voy a mostrar, diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Todo lo que yo le hablé son huecas filosofías y sutilezas evangélicas, a través de las cuales muchos incautos, indoctos, ingenuos, caen y son atrapados y viven ahí. Viven en toda esa doctrina amamantados de algo que no es el alimento provisto por Dios. Ah, bueno, pastor, pero todavía Dios no lo fulminó. No se preocupe. Tarde o temprano, el juicio de Dios no viene cuando vos lo esperás, cuando Él lo determina, no cuando yo lo espero o lo determino. Según las tradiciones de hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué es algo según Cristo? Según lo que dice la Escritura, si Cristo dice que el responsable de educar a tus hijos sos vos, no esperes que Dios los eduque. Si el responsable de cuidar tu matrimonio sos vos, no esperes que Dios te lo cambie de un plumazo. Vos, hombre, tenés que cuidar a tu mujer como a vaso más frágil, y vos, mujer, tenés que ser ayuda idónea y delicada y con espíritu afable y apacible, que es grande estima delante de Dios. Y tratar a tu esposo como a vaso menos frágil. Y ambos se tienen que cuidar y cultivar el matrimonio, el amor matrimonial. Acá en la Biblia, en la iglesia hay muchos ejemplos. Yo, como les di el mío, hay muchos otros también que tenemos muchos años. Venimos renegando, venimos disfrutando muchos años
del matrimonio. Y les enseñamos a los más jóvenes. Pero es cuestión de cumplir la palabra. No esperen un milagro de Dios. Cambien ustedes. Debo cambiar yo. Debo someterme a la palabra de Dios. Es que en otras iglesias te oran por el matrimonio y te lo encaminan así. Anda. ¿Qué querés que te diga? Anda, de acá un día tenés como las aves del costado. Tienes para un lado, tenés iglesia. Para el otro lado, tenés iglesia. Anda. Si querés ir ahí, anda. Ahora, si se te viene la noche después y la ira de Dios, no hables con el pastor que tenía razón. Ya se me vino la noche y bueno, en la noche hay que sufrirla. ¿Qué va a hacer? Porque en Él habita corporalmente toda la deidad. Significa que Cristo es todo Dios. ¿Entiende? Y vosotros estáis, ¿qué dice? Completos en Él. ¿Qué estás en Él? Completo, no te hace falta nada. Pero tenés que estar en Cristo. Ahora, si no estás en Cristo, más vale que vas a estar incompleto. O sea, muerto vas a estar. No incompleto, muerto. Pero en Cristo estás completo. O sea, Cristo tiene todo para vos. No tenés que ir a otro lado. No tenés que ir a buscar nada ni de nadie. Lo que necesitas es buscar a Cristo. Solo a Cristo. Pero tan fácil, pastor, demasiado sonso la fórmula. Es que de eso se trata. Es que para que el que no ve, no entienda, ni se convierta, ni se sane, ni se salve. Pero para el que diga, ve, gloria a Dios. La salvación es Cristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo. Él es el dador de... ¿Quién es el dador de la vida? Cristo. ¿Quién es el que provee para nosotros todas las cosas que nos conforman a sus riquezas en gloria? Cristo. ¿Quién es nuestro sanador? Cristo. Entonces, ¿para qué necesita un método? ¿Para qué necesita un apóstol? ¿Para qué necesita un libro? ¿Para qué necesita un ministerio? Pues lo que necesitas es a Cristo. ¿Será que conoces a Cristo? La pregunta del millón. ¿Conoces a Cristo? Pero no el cuadrito de Cristo o el nombre de Jesús, sino a Cristo como Dios y Señor. ¿Por qué? Porque vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjese lo que le había pasado al pueblo de Israel ya en el tiempo de Jeremías, ya habiendo conquistado la tierra y bueno, habiendo pasado. ¿Recuerda el tiempo de los jueces? ¿Qué tiempo es del pueblo de Dios, no? Ayúdanos, Señor, a no caer así, a vivir como un péndulo, ¿no? En el Señor, fuera del Señor, en el Señor, fuera del Señor, en el Señor, fuera del Señor, en el Señor, fuera del Señor. Duró un montón de años así. Bueno, y ya al final, en el tiempo de los reyes, ¿no? Aparece Jeremías, capítulo 2, verso 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, me dejaron a mí. Número 2, en fuente de agua viva, ¿no? Y número 2, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, pensaron que de alguna manera pueden acumular la bendición de Dios, como el pueblo también pensó que podía acumular el maná. Encima Dios le dijo, es para hoy. ¿Estamos? Es para hoy. ¿Qué parte no entendés de qué es para hoy? No, Señor, está bien, es para hoy. Bueno, juntaron los días y le abusa, no. ¿Qué parte no entendiste que era para hoy? O sea, no nos gusta someternos a los diseños divinos, hermano. Reconozcamos que somos personas que no nos gusta, que las cosas se tienen a hacer como en nuestra mente están pensadas. Nosotros interpretamos que las cosas deben ser así y así, pero no somos capaces de aceptar los procesos de Dios, que estamos en una congregación, que debemos someternos a los términos de Dios en nuestra congregación, a la palabra de Dios en nuestra congregación, en nuestra familia, en nuestro hogar, pero no como a nosotros nos parece que deberían ser las cosas, sino como Dios dice que tenemos que hacer y ser en medio de los procesos. A veces nosotros dejamos a Dios y vamos en tras de nuestros procesos o de un mecanismo que hace un libro, 2, 3 pasitos para cumplir el objetivo, 8 puntos para alcanzar el Espíritu Santo, 3 pasos para alcanzar la bendición de Dios, 4 puntos para alcanzar la bendición material, 3 puntos para arreglar tu matrimonio, 4 puntos para salir de la pornografía, 7 pasos para para tener el éxito. Y así vivimos, hermano, pensando que hay algo que no sea Cristo, que sea con la palabra, así con la Biblia, por supuesto, en la iglesia, que me ore alguien, algo, pero hermano, si Cristo y su palabra, de donde naciste, no está en tu vida de manera clara y a plenitud, ¿te va a pasar lo mismo? Vos estás completo en Cristo, no necesitas ayuda.
Pero hay que humillarse, hermanos. Nosotros seguimos insistiendo que como estamos, estamos bien. Y mientras no nos humillemos y reconozcamos nuestra torpeza, humana debilidad, nuestra necesidad, seguiremos así. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Es otra figura de lo mismo. Quisieron otra cosa. ¿Qué hay si no? ¿Qué bebida necesitas si tenés agua viva? Ninguna. ¿Pero por qué buscamos otras bebidas? Porque pensamos como el mundo piensa. Porque el mundo no conoce el agua viva, ¿o sí la conoce? No. Y el que no es del mundo te va a sugerir, mira, yo conozco una buena bebida. Yo conozco una buena iglesia donde hay un buen ministerio de liberación, que es lo que vos necesitas. Te dicen. Me doy cuenta que esa persona no conoce a Cristo. Conoce de Cristo, pero no conoce a Cristo. Mira, vos tenés un problema matrimonial. Mira, allá hay una iglesia donde tienen un ministerio de restauración. Allí vos vas y han sanado muchos matrimonios. Ah. ¿Y Cristo? No, allá en la iglesia. No, pero digo Cristo. No, sí, en esa iglesia, pero no Cristo, digo. No, en esa iglesia. A veces parece que no. Dejamos a Dios, fuente de agua viva, y nos hacemos una cisterna que está rota, que no retiene agua. Y no, esta es mi cisterna, ese es mi método. A mí Dios me va a sacar en esta cisterna. Y yo le pido agua acá, oro acá en este agua, y acá en esta cisterna va a haber agua. Así somos nosotros, hermano. Como el pueblo de Dios. Vio que no somos tan distantes a esos que se quejan. Y después cuando no hay agua en la cisterna, ¿ves? Nadie viene a poner agua en la cisterna. ¿Qué será posible esta iglesia? Siempre le falta alguien que le ponga agua a la cisterna. Estoy un poco teatralizando lo que nosotros somos, hermano. Acá no escapa nadie, ¿no? ¿Qué ves yo? Usted pastor, no. Yo también hice mis torpes cisternas. Yo también soy como usted. Muchas veces torpes. Le decimos, Señor, ayúdanos a pensar en tu palabra todo el día. Porque ella es vida. Retén el consejo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Recuerda la palabra de un padre a un hijo. ¿Y qué te diría el pastor Carlos? Lo mismo que un padre a un hijo. Hermano, retén el consejo, no lo dejes, porque eso es tu vida. Eso es tu vida. Yo no estoy acusando de perverso, de malo, aquel que practica esas cosas. Pero, hermano, por favor, no escuche esas voces, porque no son de Dios. No las escuche. Yo ni maldigo, ni critico al hermano. Digo, no es de Dios, punto. No es de Dios, chao. No me trate de convencer de algo que yo he visto en la Biblia que Dios hace de otra manera. O sea, si usted quiere ir, que le hagan un rompimiento, vaya. Quiere que le hagan una sanidad así y en 3 pasos le curen el mal de ojo. Bueno, vale, qué sé yo. Que no le va a decir que no. Había una mujer, ¿recuerda? La mujer samaritana. Me imagino el encuentro, ¿no? La mujer allí. Ponen la imagen de la mujer samaritana y Jesús. Una imagen de la mujer samaritana y Jesús. Y me imagino la misericordia del Señor. Mirando a la pobre mujer allí, solita en el pozo, yendo a buscar agua, ¿no? Como iban las mujeres con los jarrones a buscar agua. Para colmo, los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí, se odiaban. Como pasa hoy con los partidos políticos, ¿vieron? Así ni se hablan. Me imagino en el Congreso como debe ser, ¿no? Su oficina, cada uno hace cada uno. Bueno, así ni se hablaban. Estaban todos en el mismo lugar, en el mismo pozo, pero ni se hablaban. Jesús le pidió, mujer, dame de beber. ¿No? Allí le dice, mujer, dame de beber, ¿no? Y el Señor, ahí con la paciencia del santo, la contemplaría. Pobre mujer, no entiende nada. Y esa misma forma, ese mismo corazón te animo a que tengas.
No desprecies a las personas, desprecia las mentiras de Satanás. No desprecies a los seres humanos, los ignorantes, ingenuos. Si no entienden nada, en eso morirán. En tal caso, tené compasión de ellos. Enojate sí contra los falsos profetas, mentirosos que hacen mercadería de la gente, como se enojaba Jesús, ¿no? Sí, a eso sí. Pero la gente engañada, no te enojes con la gente engañada. Hace como Jesús, que le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dice: ay, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo, ¿dónde pues tienes el agua? Pues, no entendía nada, obviamente, ¿no? ¿Acaso tú eres mejor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Como diciendo, bueno, este pozo, mira, tiene esa reputación. Entonces Jesús ignoró su ignorancia, sino su mirada compasiva y dirigida al alma de esa persona. Ignoró su desprecio, inclusive, porque la mujer fue media despreciable al hablarle al Señor, ¿no? Me vas a dar agua así, este pozo Jacob, el hijo, este pozo está acá, me va a enseñar a mí de agua. Dice. Y el Señor diría por dentro: no entiende nada, ¿no? Pero el Señor le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Mire, esto está tremendo, hermano. En él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Dónde está la fuente? En él. O sea que no tiene. ¿A dónde tiene que ir la persona que quiere vida? A ningún lado. ¿Por qué? Porque si conoce aquel que da agua viva, el que da agua viva le daría de beber esa agua, que sería en la persona una fuente de agua que salta y continuamente lo mantiene vivo y libre y fortalecido. Y es lo que Dios da. No es ni coca, ni fernet, ni gaseosa, ni vino, ni sidra, ni whisky, ni champán, ni coñac, ni ninguna cosa que el mundo te pueda ofrecer para alegrarte la vida. Si hay algo que te alegra la vida, no es ni el fernet, ni la coca, ni el baile, ni el cuarteto, ni la música, ni el mundo, ni los instrumentos, ni las luces, ni la plata, ni el auto, ni la casa, ni el viaje, ni las vacaciones. Lo único que te puede alegrar la vida para siempre es el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, que se convertirá en la fuente misma de la vida dentro de tu alma. Y se cumplirá lo que dijimos el domingo pasado: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Amén. Y que salta para la vida eterna.